Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. ¿Sientes que la banca avanza a un ritmo imparable y te estás quedando atrás? No estás solo. El mercado cambia día a día. La presión por cumplir metas es constante y los riesgos son mayores que nunca. La competencia nunca descansa. Pero tú puedes ser quien marque la diferencia, quien esté un paso adelante. Y tenemos justo lo que necesitas. El programa de estrategia y gestión bancaria del IPB. Tu camino para liderar con confianza y seguridad. Este programa es para aquellos que no se conforman, para quienes quieren más que solo cumplir, para quienes quieren sobresalir. En el IPBF te damos las herramientas para que no solo enfrentes los desafíos del sector, sino que los domines. Imagina tener la capacidad de anticipar movimientos del mercado, tomar decisiones con confianza y ser el líder que tu equipo necesita. Con nuestro enfoque práctico serás capaz de aplicar lo aprendido inmediatamente, generando resultados tangibles. Y lo mejor, si te inscribes hoy, accedes exclusivamente al workshop usando IA para aumentar tu productividad. Este recurso invaluable está disponible únicamente para los participantes de este programa. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ya. Muy buenas noches con todos. Qué alegría tenerles reunidos en esta ocasión. Actualmente, dentro de estos procesos en los que nos encontramos, el día de hoy me es muy grato el poder darles la bienvenida a este evento, a estas alternativas y opciones que estamos y hemos venido trabajando a lo largo de todo este año con esta serie de webinars dirigidas a nuestra comunidad para precisamente mejorar sus habilidades, sus destrezas, traerles temas de coyuntura y mucho más allá de eso, poder agregarles valor en cada una de nuestras interacciones. El día de hoy, junto con Freddy Mena, que ya está dentro de la reunión, bienvenido Freddy, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a conversar un tema importantísimo, más allá de la coyuntura en la que nos encontramos, el cómo el sobreendeudamiento dentro del segmento de microcrédito puede afectarnos como parte del ecosistema financiero. Y para eso, como bien les comentaba, vamos a conversarlo con Freddy Mena, experto en la metodología de microcrédito, parte de Microfinanzas en Movimiento, una consultora, perdón, en la cual en conjunto con el IPBF hemos venido desarrollando varios programas de capacitación enfocados precisamente en cómo encontrar y darnos a estas herramientas para poder llevar correctamente el microcrédito. Freddy, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Mi querido Diego, buenas noches, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, buenas noches con todos los presentes. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación. Antes de arrancar, Freddy, solamente para recordarles a quienes nos acompañan, si tienen preguntas, por favor, para Freddy, en la parte baja, aquí, justo aquí, en donde está el recuadro de preguntas y respuestas. Aquí nos las dejan y al finalizar este tiempo, esta hora en la que vamos a trabajar con Freddy, las vamos a ir solventando. Se ve tu presentación, Freddy. Estamos súper bien ahí. Excelente, Hito. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar.
Nosotros vamos a hablar en estos 60 minutos de estrategias para prevenir el sobreendeudamiento haciendo microcréditos responsablemente. Yo antes de empezar con la presentación como tal, siempre es importante analizar lo que está pasando en el mercado, analizar lo que está pasando en la industria. Y me he tomado, gracias al aporte de una empresa, de un amigo que se dedica a poder hacer este tipo de trabajo. Aquí se resume prácticamente lo que está pasando o lo que ha pasado en cuanto a la variación anual de activos de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno. ¿Por qué he considerado las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno? Porque aquí es donde se concentra el 70%, 75% del microcrédito en la industria financiera. No consideré los bancos porque hay mayor participación del microcrédito a través de las cooperativas del segmento uno. Entonces, si ustedes se fijan, mis estimados participantes, voy a poner el puntero. Como pueden ustedes observar, a partir del 2022, en el primer trimestre del 2022, llegamos, por así decirlo, a nuestro punto de variación anual máximo de activos, del tamaño de los activos. Fíjense que la industria, las cooperativas que pertenecían al segmento uno, inclusive en época de pandemia, si ven lo que está resaltado en rojo, estos son los meses de pandemia, inclusive en épocas de pandemia pudieron tener un crecimiento que estaba sobre el 10%. Este crecimiento es la variación anual de activos entre un mes y año versus el mismo mes y el siguiente año. Por ejemplo, al cierre de septiembre del 2024, existe un crecimiento anual del 2.5%, pero si se dan cuenta, el 2.5 está acá. Cada vez la industria ha ido decreciendo menos, de a poquito, menos, 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 menos en el transcurso del tiempo. Primera variable, variación de activos anuales. Hay una desaceleración en cuanto al crecimiento después de haber venido creciendo porcentajes del 16, del 18, inclusive del 24%. Veamos la variación de la cartera bruta. Así también es un análisis desde el 2019 hasta la fecha. Y si ustedes se fijan, nosotros en este momento, al cierre de septiembre, tuvimos un decrecimiento del menos 3% en la cartera bruta. La cartera bruta se considera todo lo que es micro, consumo, vivienda, productivo, comercial. Está toda la cartera ahí. Pero en el último mes, el decrecimiento fue del 3%. Y si ustedes se fijan, aquí les voy a agrandar un poquito más para que se pueda observar mejor. Si ustedes se fijan, nosotros llegamos a un punto máximo aproximadamente igual en el primer trimestre, segundo trimestre, inicio del segundo trimestre del año 2022. Fíjense, las instituciones financieras del segmento 1 teníamos un crecimiento anual de la cartera del 20, del 22, llegamos hasta el 25% anual. Es decir, si una cooperativa tenía una cartera de 100 millones de dólares, en el año podría crecer 25 millones de dólares, que es el 25%. Entonces, son crecimientos que eran bastante importantes, por así decirlo. Pero asimismo, el comportamiento del mercado, lo que está en azul son los cierres de cada año. Entonces, al cierre del año 2023, el segmento 1 tuvo un crecimiento del 22%. Pero fíjense, no, es hacia 2022. Al cierre del 2023, ya las cooperativas ya no crecen al mismo ritmo. Empiezan a crecer, pero con un ritmo muchísimo menor, al punto que a diciembre del 2023, las cooperativas tienen un crecimiento apenas del 7%. Y al cierre de septiembre, las cooperativas del segmento 1 tienen un crecimiento del saldo de cartera bruta
de apenas el 3%. ¿Ok? Qué pena que no podamos hacerlo abierto, pero así son los webinars y está muy bien. Lo chévere hubiera sido ahorita si está entendido o no está entendido, pero yo creo que estoy siendo lo más pausado para que podamos entender todos los que estamos presentes. Aquí estamos viendo, en cambio, perdón, si me permiten, que no le puedo ver, la variación anual de depósitos totales. Sí, aquí está ahorros a la vista, está todo lo que es inversiones, que también se tenían mayores crecimientos, inclusive que en meses de pandemia. Como les comentaba anteriormente, los meses de pandemia es lo que está delineado en rojo, ¿sí? Y bueno, fíjense cómo viene teniendo un menor, un porcentaje de variación anual muchísimo más bajo que en años anteriores. Y aquí está la curva de la variación del porcentaje de morosidad. Y lo he tomado en dos partes, los dos segmentos más importantes para las cooperativas de ahorro y crédito, que es el consumo y el micro. Si ustedes se fijan, nosotros estábamos con unos indicadores de mora en consumo en el 2019 que estaban aproximadamente en un promedio del 3%, 3.25% desde el 2019 hasta el 2020. Lógicamente en la pandemia tenía que haber un impacto por todo lo sucedido y entre el 2020 y el 2021 se tiene también un porcentaje de morosidad que está entre el 4 y el 3%. Es muy cíclico esto por las diferentes soluciones financieras, por los refinanciamientos, por las reestructuraciones, por los castigos. Es muy cíclico, baja, sube, pero tampoco es que estaba muy disparado. Post pandemia se mantiene el indicador de riesgo por debajo del 4%, como ustedes pueden ver entre el 2021 y el 2023, el porcentaje de morosidad del segmento de consumo está por debajo del 4%. Pero a partir del 2023, aquí hay un cambio en la normativa. Acuérdense que durante todo este tiempo de la pandemia y post pandemia, la cartera morosa se consideraba la que estaba a partir del día 61, es decir, el riesgo mayor a 60 días ya se lo consideraba como una cartera en riesgo. A partir de enero del 2023, la normativa cambia y regresa a lo que era antes de la pandemia, que era el riesgo mayor a 30 días. Aquí era riesgo mayor a 30 días, antes del 2020. Durante el 2020 y post pandemia, el riesgo era la cartera mayor a 60 días. Por eso aquí no había mucho impacto. Este 341, 352 era riesgo mayor a 60 días. Pero a partir de enero del 2023, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia de Bancos cambian, hacen ajustes a la normativa y consideran que la cartera en riesgo tiene que volver a ser evaluada como era antes con el riesgo mayor a 30. Entonces empezamos a tener el incremento del indicador de riesgo. Entonces sube al 460, 475, pero fíjense que esto es lo importante, que quiero que lo identifiquen y lo evidencien. Todos los meses viene creciendo, 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 creciendo la cartera en mora en consumo. A septiembre de 2024 esta cartera está en el 7.08. Si nosotros nos comparamos con meses anteriores, es prácticamente el doble que la cartera que teníamos antes de la pandemia. ¿Ok? Vamos con la siguiente lámina. Y esta es la mora igual la evolución de la mora de microcrédito. Y aquí es más complicado todavía. Fíjense que en lo que se refiere a la mora de microcrédito, si bien es cierto, antes de la pandemia, estábamos con unos promedios, estábamos con un riesgo por debajo del 7%, entre el 5 y el 6,50, máximo el 7%,
pero en promedio estábamos aproximadamente en un 5.5% por aquí, el riesgo mayor a 30 días. En la pandemia, lógicamente, con todos los alivios financieros, con todas las salvedades posibles para los socios de las cooperativas, con todas las estrategias de poder aliviarle financieramente a los clientes, reestructuras, refinanciamientos, innovaciones, se logra contener prácticamente el indicador de morosidad. Pero asimismo, este indicador de morosidad post pandemia se mantiene porque seguíamos considerando el riesgo mayor a 60 días, igual que el de consumo. ¿Ok? Entre un 6,70 y un 6%. En esos parámetros estaba la morosidad. 6,20, 6,30, 6,50, no llegaba ni al 7%. Se cambia la normativa y las instituciones financieras en enero del 2023 alcanzan el 8% de morosidad. Es como que se sincera la morosidad del sistema financiero y el cambio es abismal, o sea, incrementar 2 puntos porcentuales, 2,64 puntos porcentuales en una cartera de más de 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de que el incremento en valores absolutos es más de 3.000 millones de dólares. Eso es grandísimo. Y durante todo el año, desde el 2023, se tiene similar, similar comportamiento que el crédito de consumo. Pero claro, en microcrédito alcanzamos ya indicadores de morosidad del 12,11% de riesgo, que es un riesgo que no se ha visto nunca en el sistema financiero. 12,11% es un riesgo altísimo. Así es como está el mercado y yo quise empezar con este análisis para que veamos cómo está la situación y ante esta situación también cómo están actuando las instituciones financieras, cómo está actuando el mercado en sí. Fíjense que dentro de estos indicadores de morosidad, dentro de estos indicadores altos de morosidad, hay muchísimos clientes, muchísimos socios que tienen sus negocios, que siguen teniendo su fuente de ingresos. Estoy hablando de microcrédito específicamente, los microempresarios, que han sido los más afectados por las diferentes circunstancias que han pasado, pero aquí hay una gran cantidad de socios que todavía siguen trabajando, que siguen generando ingresos, que tienen sus negocios, pero que lamentablemente por su mal comportamiento de pago ya no pueden trabajar con otras instituciones financieras. Y ahí empezamos a tener mayores riesgos porque los mismos microempresarios empiezan, ya es un mercado maduro, ya no es el mismo mercado de hace 25 años que en el 2001, 2002, que en el 90, 91 era un mercado que empezaba a, a tener operaciones crediticias, era un mercado con menos ofertantes de crédito, era un mercado más, ¿cómo les puedo decir? Que estaba aprendiendo de lado y lado, como socios, como clientes y también como instituciones financieras. Antes, a un microempresario, el techo máximo que se le podía otorgar eran $20,000. Y para que tú puedas darle a un microempresario $20,000, tenías que haber pasado por lo menos por unos 10 o 12 créditos y haber demostrado espectacular comportamiento de pago y haber demostrado en tus anteriores créditos que tienes la capacidad de pago, que tienes un carácter crediticio, que administras bien tus líneas de crédito y tampoco es que podías tener demasiados ofertantes de crédito para poder acceder. Entonces era un mercado que era un mercado menos endeudado. Ahora es diferente la situación. Eh, hemos, Ahora tenemos un mercado en el cual, por la necesidad
de tener que colocar, hemos abierto las llaves, y me refiero a hablando de como sistema financiero, hemos tenido que abrir las llaves, hemos tenido que ser más agresivos en la colocación, y lógicamente eso ahora nos está pasando factura. Más adelante vamos a hablar detenidamente de qué es lo que, cómo estamos trabajando y cómo tenemos que cambiar esto, porque si no vamos a seguir teniendo estos mismos problemas. Bien, ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores del incremento del riesgo específicamente en este segmento de microcrédito? Como factores externos, se considera lo que hemos venido viviendo, ¿no? El post-COVID, la inestabilidad política que siempre ha habido en el país, la inestabilidad mundial que siempre ha sido parte de esta industria. Eh, Miren, nosotros en los últimos años hemos cambiado, creo que en 2 años cambiamos como 5 presidentes. Siempre hemos estado con manifestaciones para los de la sierra, que el Cotopaxi, que el Tungurahua, para los de la costa, las inundaciones, los fenómenos del niño, la niña, los pobres arroceros, los maiceros, las lluvias, las torrenciales lluvias. Pero frente a eso siempre hemos trabajado así, siempre hemos apostado por los microempresarios, y los microempresarios han sabido responder ante todos estos factores externos. Pero algo que no estuvo en nuestro radar fue el tener esta inseguridad y extorsiones que ahora las estamos teniendo. Y esto ha afectado muy fuertemente a los microempresarios, porque han tenido que sacar plata para poder pagarles a los vacunadores o a los extorsionadores. Han tenido que abrir más tarde para no chocar contra ellos, o cerrar más temprano para que tampoco tengamos el relacionamiento o que no seamos sujeto de estos extorsionadores. Así también hemos tenido que migrar, cerrar negocios, y eso le ha impactado fuertemente a la industria. Esto ha generado una inestabilidad financiera, y bueno, estos son los factores externos por los cuales estamos teniendo ese comportamiento. Pero ¿cuál ha sido el impacto de estos factores del impacto para la microempresa? Lógicamente la reducción de ventas, la generación de menos ingresos, la menor capacidad de pago. Y es lógico porque si cierras el negocio ya no puedes seguir pagando el crédito, y hay muchos créditos, hay muchísimos créditos que se concedieron en los últimos años, en el 2023, en el transcurso del 2023, mediados del 2023, fines del 2023, y ahí fue cuando empezó a ser eh, más activo el tema de las extorsiones. Y claro, los socios que tenían una capacidad de pago, por darles un ejemplo, de $400, ahora ya no tienen esa capacidad de pago. En estos factores externos también tenemos que hablar de todo lo que está pasando actualmente con los cortes de energía eléctrica, que también afecta durísimo a que los microempresarios puedan tener esa estabilidad para poder trabajar normalmente, ¿no? Pero, como les digo, lo nuevo en esto es el tema de extorsiones e inseguridad, y ahora el tema de la energía eléctrica. Todo lo anterior siempre hemos trabajado con eso, pero esto último sí ha sido muy impactante para los microempresarios, y tenemos que ver cómo mitigamos ese tema. Ahora, también tenemos que hacer un mea culpa, y también tenemos que identificar a la interna qué oportunidades de mejora podemos tener. Estamos generando microcréditos, y antes el promedio del microcrédito era 4,000, 4,500, las cooperativas del segmento 1, $5,000. Inclusive en los bancos, el monto promedio de colocación de los microcréditos eran 3,000, $3,500. Luego nos fuimos a los 8,000, pero en el año 2022-2023, post pandemia, las cooperativas teníamos muchísima liquidez. Y ustedes saben que si tenemos liquidez, que si hemos captado dinero,
también tenemos que usar este dinero para hacer la intermediación financiera, porque si no tienes un doble gasto, tienes que pagarle al inversionista y adicional, tú tienes que colocar esa plata, pero si no puedes colocar, tienes que poner en otra institución financiera ganando pucha, la tercera parte o generando un interés que es la tercera parte de lo que tú le estás pagando al inversionista. Entonces, no hay esa intermediación financiera. Eso nos llevó a tener que ser más agresivos en la colocación de créditos con montos más altos, con políticas más flexibles y generando una competencia entre instituciones financieras, yo digo que irresponsables. O sea que si la cooperativa, color, lo que sea, ya llegaba a los $1.000 millones de activos, entonces yo también tengo que llegar. Y si ellos colocaban 80.000 dólares sin garante, entonces nosotros también lo podemos hacer. Y que si todos los créditos sin garante e inclusive a los microempresarios les podemos dar créditos de consumo, nosotros también lo podemos hacer, no nos quedemos atrás. Y eso no lo hicimos responsablemente. Y ahora estamos pagando los platos rotos. Ahora nos está pasando factura a la industria todo esto y les acabo de demostrar en los indicadores de morosidad. Entonces, mis queridos amigos, el tema es que los oficiales de negocios o los asesores de crédito que colocábamos créditos de 3, de 4, de 5, en el mejor de los casos, créditos de hasta $20.000, luego les abrimos las llaves y les decimos, oye, puedes colocar hasta 40, $50.000. Pero ¿con qué metodología? ¿Con qué análisis? ¿Con qué políticas? ¿Con qué documentación adicional? Y claro, que se te quede un crédito de 4.000 en mora no es lo mismo que se te quede un crédito de $40.000. O que te genere provisión un crédito de $4.000 no es lo mismo que te genere una provisión de $40.000. Entonces ahí fuimos demasiado agresivos y no cuidamos el cómo hacerlo. O sea, lo podemos hacer, pero hay que saber hacerlo. Tenemos que trabajar en eso. El otro problema interno y un factor interno súper importante que también nos está complicando la situación en las instituciones financieras es la rotación de personal. Esta rotación de asesores de crédito en la industria nos está afectando muchísimo a todas las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Que los asesores de crédito tienen sus objetivos, tienen sus metas y lo logran a costa de lo que sea. Y damos la plata al que es y al que no es. Y el momento que intervienen las auditorías y el momento que intervienen los mismas áreas de control, riesgos o control interno, empiezan a salir novedades y hasta ahí llegan estos asesores. O sea, ya logré lo que tenía que lograr, comisioné lo que tenía que lograr comisionar y ahora sí me voy a otro lado y gracias, y ahí queda su cartera y nos vemos. Y se van a otras instituciones a hacer lo mismo, a generar malas prácticas, a no hacer un trabajo responsable, correcto, ético, transparente, y van afectando así de institución en institución. Y ahí el problema es nuestro, porque no estamos gestionando bien nuestros procesos de perfilamiento, reclutamiento, ya vamos a ver más adelante. La capacitación a la fuerza comercial, las políticas internas, el proceso crediticio, el apetito comercial de tener un monto promedio de colocación más alto. Ahora los montos promedios de colocación de las instituciones financieras de segmento 1 en microcrédito está sobre los 13, $14.000. Y también es esa necesidad de colocación inmediata. Como tengo muchísima liquidez, yo tengo que colocar. Y está bien que tengamos que colocar, pero tenemos que hacerlo más responsablemente. No podemos seguir generando créditos con asesores que no tengan la capacidad de analizar bien estos posibles clientes que están solicitando montos demasiado altos. No tener la cobertura de una garantía, no tener un garante personal,
eso no nos va a llevar a tener una cartera sana. Hace 20 años, y hay instituciones que lo siguen haciendo. Hace 20 años todos los microcréditos eran con garante. Y si los montos eran altos, mayores a 10, mayores a $15,000, eran con dos garantes. Pero por ese nivel de competencia, entonces soy más competitivo siendo más flexible y no va por ahí. Soy más competitivo porque a nadie voy a pedir garante. Soy más competitivo porque solo con el deudor yo puedo pagar. Y alguna vez en una institución me dijeron, el garante no te va a pagar. Y el garante no es para que nos pague el crédito del garante. El garante es un sujeto que nos va a apoyar en la gestión de recuperación del crédito. Al garante ni siquiera le evaluemos su capacidad de pago, pero sí evaluémosle el perfil del garante. Pongamos un garante que tenga la suficiente potestad de llamarle al deudor a decirle, oye, tienes que ir a pagar porque me estás afectando a mí. Pero si le pones como garante a un chiquillo de 18 años o al nieto de 19 años de un cliente que ya tiene 60 años, ¿quién le va a poder llamar a decirle al abuelo o al papá que vaya a pagar? Entonces tenemos el tema de la garantía, no es para que él te pague, sino es tener un interviniente que te apoya en la gestión de recuperación en caso de que el deudor no pueda pagar. Eh, Mientras más integrantes hay en el crédito, el riesgo es menor. Si yo sé que el deudor es casado, que firme también el cónyuge. Si yo sé que el garante es casado, que firme también el cónyuge. Mientras más intervinientes haya en el crédito, se puede mitigar más el riesgo. Pues bien, y vamos a hablar de endeudamiento, del sobreendeudamiento. Y este concepto me pareció muy alineado a lo que está pasando. El sobreendeudamiento de personas o familias se puede definir como la incapacidad de pagar todas las deudas íntegramente y a tiempo. Si no tienes la capacidad de pago para responsablemente solventar tus deudas, es porque estás sobreendeudado. Es porque ya no tienes la capacidad para poder solventar tus deudas. Te endeudaste demasiado. Peor todavía si te endeudaste y estás teniendo los problemas o factores internos o externos que los veíamos anteriormente. El sobreendeudamiento solo se produce cuando esta situación se da de manera crónica, es decir, en diversos periodos consecutivos y contra la voluntad de los prestatarios. Claro, habrán ocasiones en las cuales por una enfermedad de su hijo, por un factor muy coyuntural no te puede pagar la cuota, eso no quiere decir que el cliente está sobreendeudado, tuvo ese inconveniente y por eso no te puede pagar. Pero si el cliente o el socio no te puede pagar durante los últimos 6, 9 o 12 meses, es porque no tiene la capacidad, porque el cliente no invirtió bien o se sobreendeudó. ¿De acuerdo? El sobreendeudamiento de los prestatarios de microcrédito puede ocasionar lo siguiente. Esto es muy perjudicial debido a las sustanciales consecuencias psicológicas y sociales de no ser capaz de responder a las obligaciones de repago. Oigan, los microempresarios estamos sujetos a que nos pase también cualquier cosa, a tener un accidente, a tener una enfermedad, a tener un contingente familiar. Somos seres humanos y nosotros tenemos que apoyarles y ver la forma de darles viabilidad a resolver estos problemas. Tampoco podemos nosotros eh, obligarles a pagar algo que ya no lo pueden hacer, pero, o sea, tampoco, o sea, hay que entender la situación, hay que escuchar la situación y hay que dar una solución. A donde quiero llegar es a que es tan perjudicial, es tan perjudicial para la vida de los microempresarios el hecho de no poder pagar una deuda a una institución financiera, que todo el tiempo le estás llamando, que todo el tiempo le estás dando seguimiento, que todo el tiempo le está mandando por los medios digitales su gestión,
sí, su gestión para poder recuperar estos créditos. O sea, emocionalmente debe ser muy devastador para este tipo de clientes. Pero ahí hay que ver quién es el responsable del sobreendeudamiento del cliente. ¿El cliente o el asesor? ¿Quién es el responsable de la generación de la mora en la institución? ¿Los clientes o los asesores de crédito? ¿La institución o los clientes? Entonces, señores y queridos compañeros, este es un tema de mucho análisis. Nosotros mismos les estamos sobreendeudando a los clientes. Y más adelante voy a hablar del tema del buró. O sea, no puede ser posible que el buró de crédito sea el decidor en las instituciones financieras. El buró de crédito es una información importantísima y elemental para tomar una definición, pero el buró de crédito no tiene que ser el decidor. No es que porque el cliente es triple A y tiene 999 puntos, entonces el cliente puede tener un crédito o acceder a un crédito de $50,000 y sin garantía. ¿Dónde queda la capacidad de pago? ¿Dónde queda el análisis? ¿Dónde queda el historial crediticio del cliente? El endeudamiento del cliente. No, lo que pasa es que ya en las letras y en el puntaje ya está conjugado todo esto. No sabemos ni de dónde salen esas letras ni los números. Queremos o pretendemos o nos han enseñado que si es un cliente AAA es porque ha tenido un buen comportamiento y un buen historial crediticio. Ok, está muy bien. Te puede decir que ha tenido la capacidad y la solvencia y la moral y el historial y lo puedes ver tú en el buró de crédito si lo analizas más profundamente y está muy bien. Pero eso no necesariamente te va a determinar que puede pagarte hasta cierto monto y hasta cierto plazo porque ha tenido ese comportamiento. Es importantísimo y es vital ponerlo como primera variable de medición y la más importante, la capacidad de pago del socio. El exceso de endeudamiento puede afectar el desarrollo del sector financiero al quebrantar la relación de confianza entre los financieramente inexpertos, prestatarios de microcréditos y las instituciones microfinancieras. Y es así. Nosotros mismos estamos haciendo que los clientes se quemen porque ya no pueden pagar y ya no pueden ser sujetos de crédito en ninguna otra institución. Y los clientes no trabajan con una ni con dos, trabajan con dos, con tres, con cuatro instituciones. Pero no puede ser posible que nosotros le sigamos dando crédito a un microempresario que ya tiene 6 deudas. ¿Para qué quiere ser la séptima deuda? ¿Para qué quiere ser la última rueda del coche? Así tenga capacidad de pago ese socio, ya tiene de mucho endeudamiento. Imagínense lo que es pagar 6 créditos diferentes en 6 fechas diferentes en 22 días laborables o en 30 días laborables si abre de lunes a domingo. O sea, el 20% del total del mes tiene que destinarlo, el 20% de días del mes tiene que destinarlo a pago de deudas. Eso es altísimo. Y ahí entran las políticas de cada institución. El endeudamiento excesivo supone un gran riesgo para la calidad de la cartera de préstamos de las instituciones financieras. Por consiguiente, para los inversionistas también en microfinanzas. Claro, el tener un endeudamiento excesivo va alineado al riesgo. Y este riesgo también les pone nerviosos a los inversionistas. Es un riesgo también para ellos en la recuperación de su inversión. Entonces, es una cadena esto, señores. Pues bien, vamos adelante. Y aquí vamos a hablar específicamente ya de las estrategias que deberíamos nosotros, y desde mi punto de vista, este webinar son mis criterios, mi punto de vista en función de la experiencia, y esto es lo bonito del IPBF. Aquí en las clases del IPBF no damos teoría,
Yo no te voy a decir el endeudamiento dice bla, 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 bla. Yo te voy a demostrar el endeudamiento. Nosotros, los profesores del IPBF, hablamos de nuestras experiencias, de lo que vivimos todos los días en cada una de nuestras instituciones donde prestamos nuestros servicios o donde hemos trabajado. Entonces, esa acumulación de experiencias es las que nosotros les transmitimos a nuestros alumnos para que pongan en práctica en su vida personal o en su vida profesional. Entonces, la primera estrategia, este negocio es un negocio de personas, es un negocio de talentos. Y nosotros, para poder tener buenos asesores de crédito, señores, quienes toman la decisión de darle o no dar el crédito no es el comité de crédito, es el asesor de crédito. ¿Quién quiere continuar con el proceso o descontinuar con el proceso? ¿Quién es el front en la calle, en el campo? Porque los microfinanzas es de campo, no es en el escritorio. Es el asesor de crédito. El asesor es quien está promocionando en el día a día. El asesor es el quien está posicionándole a la marca de la institución financiera en el día a día. El asesor es el que levanta la información en el día a día. Es quien hace las referenciaciones en el campo. Es quien hace la gestión de recuperación y es quien fideliza a los clientes todos los días en el campo. Y yo les voy a decir algo que es muy, muy trascendental. Es un trabajo muy, muy duro. El ser asesor de crédito es un trabajo que es muy bonito. Es hermoso ser asesor de crédito. Es hermoso el poder asesorarles a nuestros clientes, brindarles esa educación financiera, decirles, vea, doña Juanita, ¿por qué en vez de los $7,000 no sacan solamente los 5,000? Los 5,000 también le va a ayudar para poder incrementar la mercadería, va a poderle hacer en un plazo más moderado, no tan largo, para que usted pueda pagar tranquilamente, para que no pague muchos intereses. Tú eres el asesor, tú eres el que tienes que darle esa educación financiera al socio para que el socio también se comprometa contigo, para que el socio también siente esa confianza de querer trabajar contigo y con la institución financiera. Entonces, no es fácil, no es fácil estar en la calle todos los días, en el sol, en la tierra, en la lluvia, pucha, a veces arriesgándonos a que nos muerdan los perros, a veces arriesgándonos a chocarnos inclusive porque tenemos que ir a zonas rurales donde hay lodazales, tantas experiencias, tantas cosas, pero qué enriquecedoras. Tú estás haciendo país, haciendo microfinanzas, apoyando a un segmento que tal vez antes no eran atendidos por las instituciones financieras, pero que ahora les puedes apoyar y les puedes asesorar y les puedes dar un monto que pueda pagarte el cliente y que vaya a invertir en el negocio. Entonces, ¿por qué es importante esta persona? Porque tiene que tener todas las competencias para poder llegar al cliente, para poderle enamorar al cliente, para poderle convencerle al cliente, para poderle asesorarle, para poderle gestionarle la recuperación, para poder responsablemente darle cada vez más plata, pero de acuerdo a su necesidad y su capacidad. Entonces, no cualquiera puede ser asesor de crédito. No cualquiera puede ser asesor de crédito. Tienes que trabajar en campo, tienes que caminar, tienes que subirte a caballos, tienes que subirte a canoas, tienes que subirte a la moto, tienes que ser un ranger. Un asesor de crédito es un ranger, señores. Y tiene que tener muy buenas competencias. Pero justamente para no equivocarnos en esto, tenemos que perfilar bien a estas personas, tenemos que hacer unos buenos procesos de selección, de referenciamiento con las otras instituciones. Si estás contratando a una persona que tiene experiencia en otra institución, las instituciones financieras tenemos que trabajar unidamente para poder decirle de un lado al otro lado, oye, a este Freddy Mena, contrátale porque fucha, es buen asesor de crédito. Se fue de aquí de la cooperativa porque lamentablemente tuvo un problema con alguna otra persona, pero es bueno, yo sí te recomiendo. Así de sinceros tenemos que ser. O de lo contrario, ve, no, ya sabes qué, Alfredi Mena, yo te recomiendo que
yo no le volvería a contratar, yo no voy a hablar mal de la persona, yo no le volvería a contratar. Solamente te lo puedo decir eso. Si nosotros al menos llegaríamos a tener ese nivel de relacionamiento entre las áreas de talento humano de todas las instituciones financieras, créanme que nosotros le haríamos muchísimo, muchísimo bien a la industria. Y así empezaríamos nosotros ya a descartar los asesores de crédito que le han hecho mal a la industria, que le han hecho daño, que han sobreendeudado, que han dado créditos donde no hay negocios, que han dado créditos a sabiendas que la plata no era para ese cliente, que han dado créditos a sabiendas de que iban a coger ese dinero y se iban de viaje y no iban a volver más al país, que han compartido la plata con los clientes, que inclusive pagan parte de los créditos que hacen los clientes. O sea, tantas historias. Ahora está de moda el tema de los tramitadores, que son parte de estos tramitadores. Esto no había antes, este tema de los tramitadores ahora es una moda. Y en una institución financiera me decían, oye, el tramitador viene con el cliente y el cliente le defiende al tramitador y me dice a mí, no, no le puedes sacar al señor porque él está conmigo y él me está asesorando. O sea, a ese punto hemos llegado, al punto de no poder decirle al tramitador, tú no puedes estar aquí, tienes que retirarte. Entonces, mis queridos compañeros, el talento humano, el contratar bien los asesores es importantísimo. Este negocio es de personas, este negocio es de talentos. Y en algo que nos equivocamos muchísimo es que hacemos el proceso de selección así a la ligera, porque el negocio tiene la necesidad y las áreas de talento de las instituciones financieras no tienen la suficiente capacidad para contrarrestarte ese proceso inmediatamente. No es que te responden o te dan el recurso en 2 o 3 días. Muchas veces demoran 15, 30, 45 días y las carteras quedan botadas. Pero por la exigencia, por la agilidad que pide el negocio de talento humano, empezamos a contratar sin hacer un buen proceso. Y se puede hacer buenos procesos en corto tiempo. Sin embargo, nos equivocamos también en los procesos. Pero más allá del proceso, supongamos que se hizo un excelente proceso de selección, un excelente perfilamiento, referenciación, todo súper bien. Pero ¿qué es lo que pasa en instituciones financieras? Ya entra el nuevo candidato y lo que hacemos es decirle bienvenida a la institución. Mira, este es el mejor asesor que tenemos aquí en esta agencia y con él te vas a capacitar. Tú tienes que ser sombra de él durante un mes. Y le mandan al chico nuevo, al asesor nuevo, a que esté de sombra del asesor experto. Pero no nos damos cuenta que el asesor experto tiene sus responsabilidades. Tiene que prospectar, tiene que evaluar, tiene que colocar, tiene que cobrar, tiene que buscar clientes nuevos, tiene que venderles las renovaciones de los clientes que ya los tenemos adentro. Y encima más, si es que no le cae bien el nuevo, peor le va a capacitar. Entonces, no es el deber ser así. Sí está bien que el experto le dé una inducción, una capacitación en un tiempo prudencial para que él no tampoco pierda su tiempo en esto, porque no es la función de él como tal, pero sí necesitamos fortalecer esta inducción y capacitación en todo el personal para que se dé una buena, para que exista ya desde un principio un empoderamiento, un sentimiento hacia la institución financiera a la que está llegando por todo esto que se está haciendo bien hechito, ¿sí? Entonces, aquí es un tema súper importante eh, que tenemos que trabajarlo para poder tener oficiales o asesores de crédito que no cometan malas prácticas o que no les sobreendeuden a nuestros clientes. Este es otro tema súper importante, estimados asistentes. Si ustedes se fijan aquí, cada segmento del mercado tiene su metodología.
Hay metodología para microcrédito, hay metodología para pequeña, mediana y grande empresa. Un asesor de micro no va a tener la capacidad de atenderle a una gran empresa. Aquí en esta gran empresa te van a pedir un crédito de $5 millones. ¿Qué documentos les vas a pedir? ¿Cómo le vas a evaluar? ¿Qué proyecciones de sus estados de resultados le vas a pedir? ¿Con quién te vas a entrevistar? ¿Con el dueño de la empresa? ¿Con el financiero? ¿Con el tesorero? ¿Con el contador? Son otro tipo de empresas que requieren otras metodologías e inclusive que requieren otro tipo de oficiales de crédito con otra formación. Y eso no quiere decir que los oficiales que estamos en la base de la pirámide seamos así nomás. Aquí somos tan profesionales como lo son acá, pero con diferentes conocimientos, con diferentes metodologías. Y este fue el error que cometimos cuando les explicaba al inicio. Nosotros concentramos nuestros créditos hace años en microempresas minoristas y microempresarios de acumulación simple. El típico microempresario pequeñito y medianamente grande. Y también lo hacíamos en este segmento que es el de acumulación ampliada. Este de acumulación ampliada ya llegaba al crédito de $20,000. ¿Ok? Con su respectiva documentación y garantías. Sucede que el microempresario era aquellas unidades familiares, personales o familiares que tenían actividades de comercio, producción, servicio y agropecuarios con ventas anuales hasta $100,000. Y los pymes eran los que tenían hasta $300,000. ¿Qué sucede? Que le dan un nuevo concepto, una nueva definición al microempresario. Y nos dicen, oye, microempresario es aquel que vende hasta $300,000 anuales. Entonces tú puedes darle un microcrédito a aquellas microempresas que venden hasta $300,000 anuales. $300,000 para 12, estamos hablando que este cliente vende aproximadamente $250,000, perdón, $25,000 mensuales. Pucha, ya son microempresas grandes. Entonces, como nos ampliaron el margen, entonces nosotros también veíamos necesario ampliar el monto de colocación. Pero en lo que nos equivocamos es que no puedes tú pedirle la misma documentación, evaluarle de la misma forma que al microempresario de la base de la pirámide que al que está vendiendo $25,000. Inclusive el tiempo de respuesta vas a tener que tener un mayor tiempo de análisis para tú desembolsar $40,000, $50,000. En vez de mitigar el riesgo con garantías más fuertes, más reales, más bien salimos al mercado con montos, con políticas muy flexibles, sin garantes, sin garantía real, sin garantía personal. Dale, si eres triple A 900 puntos, toma 80 sin garante. Ustedes cuando van de viaje de una ciudad a otra ciudad, te encuentras con un montón de comerciales de diferentes instituciones financieras y es asombroso cómo publican hasta 80, hasta 100, hasta $200,000 y está perfecto. Cada cooperativa tiene su razón del por qué necesita colocar hasta esos montos. Mi mensaje es, hagámoslo, pero hagámoslo bien, hagámoslo con una buena metodología, con asesores especializados para esos montos, con políticas especializadas para esos montos, con documentación diferente, inclusive hasta con formularios diferentes. No podemos llegar con el mismo análisis, con el mismo evaluador, con la misma documentación a dar un crédito que le solicitamos el de 5,000 que el de 60, $80,000. Entonces, esto es súper importante. La metodología de créditos a utilizar debe estar en concordancia al segmento del mercado atendido. Cada tipo de segmento tiene su metodología, sus políticas, inclusive sus mismos productos, señores. Muy bien. Y claro, una metodología adecuada, y esto es para microcrédito, esto es campo, señores.
La zonificación es esencial. El levantamiento de información, la verificación, la referenciación, todo esto es campo y hay que hacerlo bien. No podemos hacer microcrédito desde el escritorio. Un amigo me decía, oye, Freddy, pero tú pretendes demorarte 1 hora con el microempresario para levantar la información, con mucha preocupación, porque decía, porque el tiempo del microempresario es corto. Le digo, oye, si el microempresario necesita 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, lo que sea, hay que darle el tiempo el tiempo necesario, suficiente y necesario para que hacer bien el trabajo. No podemos llegar a los negocios a hacer evaluaciones de 10 minutos y salir corriendo. No podemos llegar a los negocios a tomarnos la foto, la selfie con el cliente, levantarle 3, 4 datos y salir corriendo. Eso genera el sobreendeudamiento. Las malas prácticas, el incumplimiento de la metodología, el incumplimiento de las políticas, eso genera el sobreendeudamiento y esto es lo que tenemos que estas son las estrategias que tenemos que utilizarlas para poder mitigar eso. Y para terminar, estas son las otras estrategias más operativas que recomiendo para evitar el sobreendeudamiento. Implementar programas de educación financiera para todos los socios de la cooperativa. Esto es importantísimo. Y nuestros asesores de crédito tienen que tener la suficiente capacidad y conocimiento para educar financieramente a nuestros socios, para apoyarles, para decirles por qué camino ir, para no sobreendeudarles, para mitigar el riesgo conjuntamente con los socios, educándoles financieramente. Reformular las políticas de crédito, que el buró no sea el decidor, disminuir el monto promedio de colocación. Yo prefiero 3 créditos de 10,000 que un crédito de $30,000. Yo prefiero 2 créditos de 10,000 que uno de 20. O sea, y peor si son operaciones nuevas. Claro, con el cliente que ya es de la institución, que ya te ha demostrado que tiene una buena capacidad de pago, un buen historial crediticio, un carácter crediticio espectacular. Claro, hay que seguir apostando, pero mesuradamente. No necesariamente hay que dar el doble. Y eso es otro concepto o paradigma de los asesores de crédito. Ya terminó el crédito de 10, entonces ahora hay que darle 20. Ya terminó el de 20, entonces ahora hay que darle 40. Ya terminó el del 30, ahora démosle 60. No es. La política te dice que puedes darle hasta el doble en algunas instituciones financieras. En la mayoría creo que trabajamos con esa política similar, pero es hasta, no es que tienes que darle el doble. Todo va a depender de la capacidad de pago. Todo va a depender de la honestidad de la evaluación que estén haciendo nuestros oficiales en el campo. Claro, y si tengo que darle los 40, ¿qué vamos a hacer? ¿A duplicar las ventas? ¿A bajar los costos? Porque no tenemos documentos que puedan justificar que el cliente vende $40,000. Esto lo hacemos en el análisis de crédito, en la evaluación crediticia con el cliente, en el cara a cara, en el face to face, en el mano a mano con él. En el campo es donde nosotros vamos realmente a medir y analizar la capacidad de conocimiento que tiene el microempresario de su negocio. El rato que no te puede dar un dato, el rato que no tiene idea de cuánto cuesta una libra de pollo, a cuánto compra y a cuánto vende y cuántas vende, el negocio no es de él. El negocio no lo administra él, no es de él. Exigencia en las garantías en función del monto, el respaldo patrimonial, el historial crediticio, asegurar el destino del crédito para ciertos montos. Nos piden créditos para terrenos, nos piden créditos para carros, pero finalmente no se da ese destino. Y no hay una proforma, no hay un argumento, no hay una justificación para decir a la institución financiera, oiga, me voy a comprar este carro de 20,000, aquí está la proforma, y usted puede visitarme después de un mes para validar que me he comprado el carro. Fíjense que en los concesionarios te piden el 10, el 15, el 20% para la compra del carro. En las instituciones financieras no pedimos nada. Y pidiendo el 20, el 10, el 15% de entrada de los carros. Te exigen que el carro quede asegurado. Te exigen que el carro quede como garantía. Nosotros en las instituciones financieras no queda como garantía nada. O sea, el señor puede sacar en 20,000 el carro del concesionario
y como va a pagarlo al contado con la plata de la institución financiera, no le exigen nada. Ellos lo único que quieren es vender. Sale el carro, se da el tostazo y nos quedamos sin ninguna garantía. Y nos quedamos sin absolutamente nada, señores. Y el tercer punto que me parece súper importante, muy, muy crucial, es ser competitivos responsablemente. Ser competitivos de la forma más responsable con la sociedad, con los microempresarios, con el medio ambiente inclusive. No sacamos de nada llenándoles de plata a microempresarios que sabemos que no nos van a poder pagar. El impacto es tremendo y eso lo estamos evidenciando en los primeros indicadores que les pasé. Al parecer se le fue la luz a Freddy. Vamos a darles un momentito hasta que se vuelva a reconectar. Entiendo que tenemos algunas preguntas que precisamente al terminar o al ir ya terminando la interacción con Freddy, las íbamos a ir leyendo, pero como que tener muy pendiente y muy presente lo que nos estaba comentando Freddy. Hay varias cosas que al final de todo este proceso, de toda esta metodología, que realmente es eso, es una metodología la de microcrédito, porque como en otras tantas se dice y se habla que no se hacen los productos en el escritorio como cuando ocupamos Design Thinking para desarrollar nuevos servicios. También cuando hacemos la aplicación de microcrédito, decíamos eso en aquella institución en la que yo trabajaba. No hacemos microcrédito desde la oficina y tenemos que salir y tenemos que llegar. Nosotros teníamos una forma muy sui generis de poder otorgarles, porque íbamos haciendo la consulta de la veracidad de la microempresa desde 2 cuadras antes de llegar a la misma. Una de las tantas estrategias que en su momento aplicábamos y que la instaurábamos con una metodología propia. Em, es cierto que hoy en día tenemos varias otras opciones. Muchas gracias, Freddy. Ya se nos juntó y les estaba contando a quienes nos acompañan sobre las metodologías y las estrategias que tenemos en microcrédito. El hecho de poder comprobar la veracidad del negocio, no solamente con los documentos, facturas, notas de venta, a nombre del microempresario, de su entorno más cercano, sino también hacer las consultas previas 2, 3 cuadras antes de llegar al local para saber si en realidad la persona a quien está solicitando el crédito es el dueño del negocio, porque al final del día varias son las tránfugas o triquiñuelas que podrían existir. Pero existen otros tantos factores que quería traerlos a colación al finalizar tus diapositivas. No sé si es que quieres regresar con la diapositiva última o ya habías terminado con las tres estrategias que nos contabas. Oye, discúlpenme, saben que chuta, ese es Sí. el tema de la luz, pero sí, esta era la última y les hablaba Chévere. del plan de carrera de los asesores de crédito. Oye, y les voy a decir algo muy, muy, muy crudo. El asesor de crédito, como les decía, no cualquiera puede ser asesor de crédito. El asesor de crédito se termina cansando, ¿no? Entonces, tener asesores de crédito con 10 años en el mismo puesto no, es riesgoso inclusive, no es bueno. Hay que buscarles, si no hay un plan de carrera en la institución, busquemos nuevas zonas, veamos de qué forma él te puede apoyar en temas de auditoría metodológica o crecer dentro de la institución, pero no es saludable tener tanto tiempo asesores con 8, 9 años de experiencia en el mismo cargo y en la misma zona y en la misma oficina, te puede generar un riesgo. Y no podemos caer en la desesperación de colocar agresivamente porque el líder está creciendo más o la que está más arriba ya sacó el crédito de $100,000 sin garante, entonces nosotros también hagámoslo, tenemos que hacerlo responsablemente, tenemos que hacer cumplir con nuestro propósito como institución financiera.
cumplir con nuestra misión, con nuestra visión y hacerlo bien, responsablemente. No importa si el otro está creciendo abismalmente, está bien. Veamos qué se puede hacer para nosotros también hacerlo, pero no tenemos que hacerlo exactamente igual. Cada institución tiene cada institución tiene su cultura, cada institución tiene su forma de hacer las cosas y cada uno tenemos que hacerlo individualmente. Eso nada más, mi querido Dieguito. No, muchísimas gracias, Freddy. Y para que no se me vaya la idea, tú hablabas algo que es tan importante, el tema de educación financiera. Hoy ya dentro de la Estrategia Nacional de Educación Financiera como tal, que con mucho orgullo a partir del clúster financiero fue empujada y hoy ya la tenemos y estamos generando varios espacios, no solamente con las instituciones de educación, sino con los entes rectores de educación. Pero tema aparte para otra conversación. Pero con la educación financiera es tan importante que el que nosotros podamos llegar, eh, varias de las organizaciones que están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la tienen como una obligación. Y hoy ya no debe de ser la típica que hasta hace algunos tiempito atrás la ocupábamos. Ya están los videos hechos en YouTube, ya están los videos en la página web, ya están las diapositivas, el que entró, entró, el que no leyó, no leyó. No, deberíamos de generar esa cultura que permee hacia quienes van a recibir el crédito y que entiendan el por qué es necesario no sobrepasar y estirar la sábana más allá de lo que nos permite. Pero sí, definitivamente cada miembro, cada contacto con el cliente, con el socio, con el posible acreedor de la institución financiera, debe de estar enfocada bajo este ADN, manejarnos con una correcta educación financiera. Eh, Tener en cuenta que para ser competitivos no tenemos que vender más. Muchas ocasiones las organizaciones nos planteamos al inicio del año, ahora que estamos de moda en las planificaciones para el 2025, las planificaciones estratégicas, decimos vamos a tener un incremento de ventas de casi el 20-25% y ya con eso solventamos nuestro presupuesto, está listo y esa va a ser la magia. Y sabemos que la situación no es tan, tan agradable como para crecer en un 25% y más bien regresar a ver a la interna, conocer que la oportunidad real o la que tenemos como organizaciones para poder llevar nuestros números azules al final de nuestros estados financieros está en esta eficiencia operativa que tú nos decías, el cómo nosotros podemos mejorar nuestros procesos al interno. Y uno de esos tantos procesos dentro de las organizaciones financieras es el otorgar los créditos, el conocer perfectamente esta metodología, el tener clara toda la estructura que ese es el core del negocio, eso es a lo que se dedica la intermediación financiera, pero no porque tenemos una liquidez excesiva, vamos a colocarla por colocar, sino siempre mantener esta mesura, porque saber y conocer que es dinero de nuestros depositantes. Ayer estaba en un congreso en la zona Sierra Centro y hablábamos de cómo varias organizaciones están creando más agencias físicas cuando la tendencia no solamente local, sino internacional, es hacia el otro lado, empezar a desmaterializar las agencias físicas. Y si nos ponemos a analizar que las generaciones a quienes vamos a servir en el futuro, nuestros siguientes clientes, no, no pisan una agencia financiera, pero ni de chiste, que seguimos cayendo en estos gastos operativos que no son tan coherentes. Esas eran como que mis tres inquietudes, pero ¿te parece? Pasemos a las consultas, a las preguntas que nos hicieron. Tenemos la primera, Freddy. Nos comentan y dicen, un factor sería también la falta de análisis en el otorgamiento de crédito sin usar las metodologías de microcréditos. Creo que definitivamente sí, le habíamos respondido en su inicio, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Lo que les decía, no podemos nosotros permitir que los análisis sean muy así flexibles, muy así ligeros. Tenemos que sentarnos a evaluar el nivel de conocimiento que tienen los clientes de los negocios y nosotros también tenemos que dominar la información,
Porque ese es otro tema. Si un asesor de crédito va a una carnicería o va a una tienda y le dice, oiga, señora, ¿y a cuánto compra la libra de arroz? La señora le dice, el quintal de arroz yo compro a $35. El oficial anota los $35. ¿Y a cuánto vende? Pucha, la dueña del negocio dice en 70. Puta, y el oficial le pone en Por más. 70. Entonces, esa falta de conocimiento también nos hace que tengamos esos niveles excesivos de ingresos, esos niveles de excesivos de capacidades de pago. Y claro, en los comités de crédito es donde se tiene que resolver estos temas, ¿no? Oye, pucha, ¿qué estás analizando? ¿Cómo lo estás analizando? ¿Cómo lo estás analizando? Y creo que va de la mano lo que también nos preguntan, nos dicen, si bien es cierto, la metodología es prioridad a la tecnología, antes de, nos trae acotando que algunas entidades han innovado estos créditos digitales con esta gran tecnología de perfilamiento, pero que han debilitado estos procesos metodológicos. Y bueno, hace mención a que esa podría ser una de las alternativas por las que estamos pagando los platos con la gran mora. Pero la consulta que nos hace es, en microcrédito, el asesor es la clave para levantar la información del campo. Creo que eso lo tenemos clarísimo. Microcrédito se convierte ese pilar angular, el asesor. ¿Cómo poder apoyarle con esta tecnología para que se respete la metodología y que se evite manipular la información? Lo que tú nos decías para que este crédito pase tanto en carácter como en capacidad de pago. Mira, en ese sentido, la industria ha ido modernizándose, por así decirlo. Hay muchísimas instituciones financieras que ya no están con el papel y el lápiz. Ya los oficiales de negocios tienen sus aplicativos para poder ir donde el cliente, para poder hacer inclusive su planificación del día. Esta planificación zonificada te ayuda a poder mejorar tu ruta para que puedas ser más eficiente en el día a día. En estas aplicaciones puedes tener eh, en tu embudo de ventas, puedes tener ahí tus créditos que ya se cancelaron, tus créditos para renovar, para que tú lo puedas promocionarlos. Puedes tener contactabilidad o jalarte la información del buró de crédito para que desde el campo tú puedas decidir si continuar o no continuar con el proceso. El levantamiento de la información. Muchas, si te jalabas en el formulario, te tocaba repetir todito de nuevo. Todo. Sí, no, o sea, no puedes tener borrones, tachones ni enmendaduras y así son los controles en las instituciones. Entonces hacías en un borrador y luego traías a la institución a repetir y le hacías firmar tres solicitudes al cliente por si acaso te equivoques. Entonces, ahora esta tecnología, estos aplicativos te ayudan a ser más eficiente, a poder tener información más en línea, a poder tener un tiempo de respuesta más competitivo con los clientes. ¿Sí? Entonces, es un Efectivamente. tema de digitalización todavía. Ahora, créditos de micro digitales, pucha, yo en lo personal no soy partidario. Al Iba a decir, cliente hay que irle a ver en el negocio, así sea el crédito número 30, hay que irle a ver cómo esté el cliente. Y vean, lamentablemente nosotros con quien tenemos contacto todo el tiempo, a quien le llamamos todos los días, a quien le visitamos todos los días, es al cliente que no nos paga, es al cliente moroso, ujú. pero al cliente que te paga puntualito, al cliente que tiene necesidades, al cliente que es un excelente cliente nuestro, a él no le llamamos, no le visitamos. Estamos esperando que se cumpla por política que pague el 50% del plazo o el 75% del plazo para poder atenderle, pero hasta que nosotros lleguemos, ya llegaron otras instituciones y nos jalan excelentes clientes. Ujú. ¿Sí? Sí, y ese también es otro de los riesgos que tenemos. Si vemos que está la otra institución colocándose aquí al lado, junto a nosotros, pero que viene desde el Carchi y yo estoy en Loja, ¿por qué generar toda esta competencia no tan leal como tú bien lo decías? Porque al final del día estamos entrando en océanos rojos y no estamos generando esa diferenciación. Cuando nacimos como institución para un segmento específico y conocemos este segmento específico, no vale la pena
querer comernos a todo el elefante si todavía tenemos pedacitos dentro de nuestro segmento. Pero como te decía, otro tema de análisis que es muy necesario dentro del microcrédito. Otra de las consultas, más que consulta, uno de los comentarios que nos comparten, em, la importancia de los garantes, sin embargo, que estamos imposibilitados al no reportarlos en el buró en calidad de garantes, teniendo que buscar otros mecanismos como la figura del codeudor. Y esta práctica no es tan empleada dentro de las instituciones financieras. Sí, es cierto, no todas las ocupamos, pero las tenemos. Eso es lo bueno al final de poderles otorgar esta capacitación que tú decías, que todos tengamos la opción de conocer y entender por dónde podemos ajustar. Creo que es súper válido. No sé si es que algo quisieras acotar por ahí. Verán, y a veces el tema del garante es un tema de facilidad más allá de solicitar el garante. Pero no nos damos cuenta qué importante es tener un garante, qué importante es tener un interviniente más en el crédito. Vean, créanme que el garante es la persona ideal para poder apoyar en la gestión de recuperación. Pero un garante con un perfil similar o mejor que el deudor. No estamos poniendo garante para que nos den pagando, sino para que por cualquier circunstancia nos apoyen en la gestión de recuperación. Si no tienes garante, la única persona que le puedes cobrar es al deudor. Y si el deudor es soltero, a la única persona que le puedes cobrar es a la una persona que está firmando. No tienes más. Ah, Entonces, yo he estado en instituciones en las cuales, y recientemente, una institución especializada en microfinanzas, el 100% de su cartera de microfinanzas, el 100% de la cartera tenía garantía. Era política de la institución. sí. ¿Mm? Y no, quitémonos ese paradigma de que es que si pide garantía no somos competitivos. Mentira. Garantes sí vamos a poder presentar. Ujú. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Em, nos, bueno, bajo tu perspectiva, te preguntan, ¿qué consideraciones crees tú necesarias para que las instituciones financieras se enfoquen o den más recursos hacia educación financiera? Mira, yo creo que para las instituciones financieras, como tú mencionabas en un principio, ya es casi, es una normativa. Nosotros ¿Mm? como instituciones financieras tenemos que cumplir con cierta cantidad de socios que tienen que estar con educación financiera. ¿Y qué mejor que nuestros asesores de crédito y nuestros jefes de agencia, que son los que están todo el tiempo en contacto con nuestros microempresarios o con nuestros asalariados también, para poderles dar de primera mano las capacitaciones? Si un asesor está analizando un crédito de 30, 40, 50 mil dólares, seguro tiene toda la capacidad para poder educarle financieramente a sus socios. Entonces, el recurso que dan las instituciones financieras está ahí. Hay plataformas, han apostado muchísimo las instituciones financieras para que se cumpla con esa normativa. Y porque Ujú. tienen que cumplir, lógicamente, pero yo creo que hay el apoyo con todos los recursos para poder implementarlos y, y poder seguir haciendo esto, ¿no? Ujú. Sabes que ahí, como les decía, ya con la INEF, con la Estrategia Nacional de Educación Financiera aprobada, se van a ver cambios propositivos y a hoy en día a todas las instituciones de educación, desde la escuela hasta el colegio, incluyendo varias, ya en las universidades, se están incluyendo como un eje transversal la educación financiera y no solamente basada en productos de colocación, o sea, de créditos o de ahorro como tal en instituciones financieras, sino los otros servicios financieros que también están considerados como seguros inclusivos, como seguros el sistema como tal de seguros. Y eso al final, bueno, lamentablemente no vamos a ver nuestra generación cómo aflora, pero sí las nuevas generaciones van a tener ya esa concepción, ya no solamente con unas horitas o cursos específicos, sino ya como un tema transversal, incluyendo en todas las otras materias. Así que
tengo muy buena esperanza, o tengo una gran esperanza de que muy pronto no tengamos estos problemas que nos comentaban. Em, Tenemos muchísimas preguntas, todavía se nos están quedando, pero no quisiéramos dejar por fuera el tiempo que es valioso para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que estamos contra reloj, así que te las voy a pasar por interno, Freddy, para que por favor nos ayudes contestando en el mail que les vamos a enviar el día de mañana con la grabación y con las respuestas de este taller, de este webinar que hemos podido compartir contigo. Creo firmemente que al final lo que hemos logrado es precisamente traerles estos insights que te dan en el día a día la experiencia, el conocer y entender este segmento que es tan particular. Agradecerte nuevamente porque sabemos que estás siendo partícipe de este grupo de embajadores del IPBF que lo que buscan es precisamente seguir democratizando sus conocimientos de este grupo de profesionales que mantenemos dentro de la organización, dentro del instituto, y por eso quería hacerte la entrega pública de este reconocimiento, Freddy, por ser partícipe de nuestra comunidad de docentes, de nuestra comunidad de embajadores. Creemos personalmente que el poder llegar con este tipo de conocimientos a más personas hará que logremos tener cumplamos este propósito del instituto de transformar el sector financiero y asegurador del país persona a persona. Con personas como tú, Freddy, que quieren destinar este tiempo para seguir otorgando conocimiento, y personas como quienes nos han acompañado en esta hora y un poquito más, 1 hora y 20 que nos hemos pasado. Así que muchísimas gracias, Freddy, por tu tiempo. Oh, Dios te pague, Diego. Gracias, gracias de todo corazón. Tú sabes que a mí me apasiona hacer esto. Me gusta, más allá de cualquier cosa, es algo que a mí me nace, me apasiona, me gusta y lo hago con muchísimo cariño y por la industria, por el país y por todo. Súper chévere. Yo te agradezco muchísimo por el espacio y por este reconocimiento. Te mando un No, fuerte abrazo. Gracias y- a todas las personas que se unieron y espero que hayamos sacado provecho esta 1 hora y media que hemos estado aquí presentes. y sí, definitivamente tenemos muchas cosas. Te paso las preguntas que nos quedaron a la interna y nos vemos en el siguiente clic, mi estimado Freddy. Con Muchísimas muchísimo gracias. gusto, mi Un fuerte hermano. Que abrazo. pasen bien. Hasta luego. Cuídate. Gracias. ¿Sientes que la banca avanza a un ritmo imparable y te estás quedando atrás? No estás solo. El mercado cambia día a día. La presión por cumplir metas es constante y los riesgos son mayores que nunca. La competencia nunca descansa. Pero tú puedes ser quien marque la diferencia, quien esté un paso adelante. Y tenemos justo lo que necesitas. El programa de estrategia y gestión bancaria del IPB. Tu camino para liderar con confianza y seguridad. Este programa es para aquellos que no se conforman, para quienes quieren más que solo cumplir, para quienes quieren sobresalir. En el IPBF te damos las herramientas para que no solo enfrentes los desafíos del sector, sino que los domines. Imagina tener la capacidad de anticipar movimientos del mercado, tomar decisiones con confianza y ser el líder que tu equipo necesita. Con nuestro enfoque práctico serás capaz de aplicar lo aprendido inmediatamente, generando resultados tangibles. Y lo mejor, si te inscribes hoy, accedes exclusivamente al workshop usando IA para aumentar tu productividad. Este recurso invaluable está disponible únicamente para los participantes de este programa. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ya. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.